Buenas, hoy vamos a armar la Sopwith Camel escala 1.72 de Academy que les había prometido hace poco cuando hicimos la SPAD 13. Este es un biplano inglés muy famoso de la Primera Guerra Mundial. Este kit incluye calcos para hacer una sola versión, que es la que vemos en el arte de la caja, y también viene con estas instrucciones que son muy básicas, no tienen ninguna clase de guía para los colores o para el posicionamiento de las calcomanías. Lo mismo que vimos con la SPAD, así que vamos a tener que buscar fotos en internet para guiarnos. Estas son las piezas incluidas, se ven muy bien, detalladas, como ya hemos visto en otros kits de Academy, y son pocas, así que debería ser un armado simple, rápido y... ¿qué es esto? Bueno, tengo malas noticias. Academy me estafó. Me han mandado una sola rueda. Me sorprende que esto haya pasado control de calidad, si es que tienen uno. La bolsa estaba sellada, así que es culpa de la fábrica, esto no es culpa de la tienda que me lo vendió. Así que bueno, lo que vamos a hacer es buscarle otras ruedas. Tengo unas de una Gladiator, pero son como muy grandes. Me parece que van a quedar mal, además de que no voy a poder pegarles la calco que llevan. Tengo un kit escala 1 en 100 que me vino gratis en una compra. Este de acá, estas ruedas están más cerca del tamaño que necesitamos. No son perfectas, pero bueno, voy a utilizar estas. Son lo más cercano que hay. Empecemos uniendo las dos mitades del fuselaje y las alas. Preparamos el tren de aterrizaje, pero las ruedas las voy a colocar después. Colocamos estabilizadores traseros. Y para estas piezas, igual que la SPAD, vamos a colocarlas de a pares, utilizando las alas de arriba para dejarla en la posición correcta, pero a esa ala voy a pegarla después, así puedo pintar más fácilmente. Lo mismo para todas estas otras piezas, así se nos hace más fácil. En este caso voy a pintarlo antes. Bueno, lo primero que voy a hacer es pasarle verde. Este color lo armé viendo fotos de referencia y mezclando verde oliva con gris claro. Después le coloqué el motor y apliqué el color blanco titanio. Algo muy importante, al igual que la SPAD, la hélice no tiene espacio y raspa contra el fuselaje cuando uno la quiere girar. En este caso, muchísimo más de lo que hemos visto antes. Así que para evitar problemas, coloquen algo que haga de obstáculo, ¿no? Que rellene la parte del eje final. Así no entra del todo y puede girar sin problemas. También van a ver que empecé a colocar algunas calcomanías. Misma historia de antes. Son muy frágiles y en varios lugares tuve que pintar a mano para arreglarlas porque se desarmaban. No se olviden de ponerle también las calcos a las ruedas. Las que se me ocurren que pueden llegar a ser las más complejas son estas franjas rojas que tienen como una curvatura al final, que lo único que hace es molestar. No ayuda en absoluto a lograr a que se vea como en el arte de la caja y además se rompen de la nada, así que muchas de estas franjas que ven las terminé completando a mano. Aquí también ya pegamos las ruedas y le dimos una mano de laca a todo. Las calcos realmente la necesitan porque se despegan, son bastante débiles. Y con esto queda listo nuestra Sopwith Camel. La verdad bastante satisfecho con el resultado, pero me hubiera gustado más poder hacerlo con las ruedas originales. Vamos a comparar con la SPAD que hicimos hace poco. Estos kits se sienten muy similares entre sí. La mayor diferencia que sentí es que la SPAD es un poco más pequeña y más detallada que la Sopwith. Fuera de eso, comparten los mismos problemas, ¿no? La hélice sin espacio para girar y las calcos que son medio una cagada. Y acá está el otro kit que tenemos de la Primera Guerra Mundial, la Fokker DR1, que se siente más similar en tamaño. Si bien la Fokker es un poquito más alta, tiene un fuselaje un poco más pequeño, entonces entre las dos se terminan sintiendo de un tamaño similar. Aquí está junto al último avión inglés que habíamos hecho, el Hawker Tempest. Y aquí cuando comparamos con aviones de la Segunda Guerra Mundial es cuando realmente nos damos cuenta lo chico que son estos biplanos antiguos. Por eso me molesta encontrar siempre estos kits de la Primera Guerra Mundial al mismo precio que un caza de la Segunda Guerra Mundial. No, estos kits tendrían que ser mucho más económicos. Por suerte estos de Academy lo son, pero no es el caso con la mayoría. Mi conclusión acá sería lo mismo que la vez pasada con la SPAD. Es un kit con algunos problemas, pero que vale la pena, si lo consiguen a un buen precio, o sea, más barato que un caza de la Segunda Guerra Mundial. Van a notar que dije muchas veces, igual que la SPAD, porque tiene los mismos problemas, ¿no? Es las calcomanías frágiles y la hélice que no tiene espacio para girar. Lo de la hélice, bueno, es fácil de solucionar. Creo que lo más serio sería lo de las calcomanías.
Esto refuerza mi teoría de que todos los kits de Academy anteriores al diseño de caja moderno que tenemos hoy tienen calcos malas o que han envejecido mal. Igual no estoy del todo seguro. Para terminar de estar seguro de esto, les pido, si han hecho kits de Academy más viejos, dejen en los comentarios qué experiencia tuvieron con las calcos, simplemente para terminar de definir si esto que digo es cierto o estoy diciendo cualquier cosa. Les dejo un saludo y nos vemos pronto. Chao.